Bueno, la ley de la atracción, para los que no estén familiarizados con ella, realmente es una ley muy antigua que se ha puesto en vigencia recientemente y a veces por personas pues realmente muy versadas en esta ley. En el fondo lo que viene a decir es que una persona con su forma de pensar es capaz de manifestar a nivel físico una realidad que previamente en el aspecto de la forma no existía. Es decir, existía como potencialidad, como posibilidad, pero no existía en la forma. Voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. Yo puedo comprar un boleto de lotería, ¿vale? Y el boleto de lotería es una posibilidad de que me toque un premio, pero un boleto de lotería te cuesta un dinero comprarlo, pero en sí es papel. Un papel no es ni siquiera un billete, eh, un billete, no es dinero, ¿no? Es un boleto. Pero en el momento en el que te toca la lotería, sea el premio gordo, cualquier premio, eso se ha materializado. Bien, la ley de la atracción lo que viene a decir es que nuestros pensamientos son como esos boletos de lotería y que pueden hacer que se manifiesten cosas. Entonces, en mi experiencia esto es verdad. Ahora bien, esto es verdad siempre que el pensamiento tenga una serie de características. He escuchado algunas versiones de la ley de atracción que me parecen que que no son correctas, que es pensar que el universo está para cubrir nuestros deseos. Quiero tener un Ferrari, voy a pensar mucho en un Ferrari, quiero tener una casa en las Bahamas, voy a pensar mucho en una casa en las Bahamas y el universo me va a dar lo que quiero. Yo creo que esto es una forma muy pobre de entender el poder del universo y un gesto más de la arrogancia humana. O sea, el universo está para cumplir mis deseos caprichosos. Yo quiero aparecer ante el mundo con mi Ferrari, con mi casa en las Bahamas. Yo francamente creo que el universo no funciona así. Me sorprendería que funcionara así. Ahora bien, si yo quiero realmente crecer como persona, si yo quiero evolucionar como persona, si yo quiero contribuir, si yo quiero disfrutar de una vida de prosperidad, pero no porque quiera impactar a nadie, no porque quiera salir en los periódicos, no porque quiera entrar en un sitio y que todo el mundo vea el ruido que mete mi motor y lo bonito que es mi coche, si yo honestamente quiero crecer como ser humano y empiezo a utilizar mi pensamiento para apoyarme, para acercarme a otras personas, para buscar que haya abundancia no solo para mí, sino para los demás. Si me muevo un sentido de contribución, realmente creo, y yo lo he experimentado así en distintos momentos de mi vida, que efectivamente el universo, que cada uno le ponga el nombre que considere más oportuno, sí contribuye en este sentido. Y hay una expresión que a mí me impactó muchísimo cuando la leí, viene ni más ni menos que del gran escritor alemán Goethe, que es el padre de toda la literatura alemana, vamos, el escritor más reconocido, que es un hombre de una profundidad extraordinaria, ¿no? Y fíjate lo que él decía. A propósito de todas las iniciativas, estamos hablando a muchos jóvenes que son emprendedores, que tienen ganas de hacer realidad sus sueños en un mundo complejo, lleno de incertidumbre, lleno de competitividad, ¿no? Pues me gustaría que esos jóvenes prestaran atención a estas palabras que, repito, no son las palabras que dice Mario, son las palabras que dice Goethe. Y Goethe tiene una profundidad extraordinaria. Cuando lees un poco de aspectos de su vida, es que realmente es curioso, ¿no? Bueno, dice, a propósito de todas las iniciativas, hay una verdad elemental. ¿Por qué dice que es una verdad elemental? Pues yo entiendo que porque lo ve con tanta claridad que dice, ¿cómo esto no lo ven los demás? ¿No? ¿Cómo no lo ven los demás? ¿No? Hay una verdad elemental cuya ignorancia, el no conocerlo, mata innumerables ideas y espléndidos planes. Es decir, él ya nos está diciendo que tú puedes tener un plan extraordinario. Imaginémonos un emprendedor que nos esté escuchando, nos esté viendo y tiene un plan y puede ser magnífico, tiene una idea de cómo mejorar su empresa en caso de que esté trabajando en una, aunque no la haya fundado, no sea uno de los accionistas, pero trabaja en la empresa o lo que sea. Eso puede ser destruido por la ignorancia de una idea, por no conocer una cosa, por no conocer una cosa. Entonces, yo recuerdo hace muchos años que tuve un enfermo con una patología muy extraña, dolor en el lado izquierdo, la parte baja, lo que se llama la fosa ilíaca izquierda, parecía que era una diverticulitis, una inflamación de los divertículos,
Le poníamos antibióticos y tal, y no mejoraba, una cosa muy rara. Y afortunadamente me vino a la cabeza que hay en casos excepcionalmente raros, que prácticamente no los ve jamás un cirujano en toda su carrera profesional, hay casos en los cuales el apéndice está en el lado izquierdo, no en el apéndice derecho. Y entonces pensé que era una apendicitis izquierda. Y entonces una apendicitis izquierda no se trata con antibióticos, se trata con cirugía. Lo operé y efectivamente una apendicitis a punto de perforarse. Entonces, la ignorancia de que pueda haber apéndices que se giran al lado izquierdo por una rotación del ciego, podía haber hecho que ese enfermo hubiera tenido una peritonitis. Por lo mismo, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que alguien se compromete de verdad, fíjate, Cristian, la importancia del compromiso, sobre todo cuando estamos hablando a un colectivo, a un grupo de personas extraordinarias, muchos de los cuales quieren emprender en su vida. Y que todos sabemos lo que es emprender. Nosotros en familia hemos hecho nuestros propios proyectos de emprendimiento, yo también mis propios proyectos individuales de emprendimiento, es decir, sabemos lo difícil que es. O estás comprometido ante el primer error, ante el primer fracaso, abandonas. El 98% de los emprendedores abandonan a los 2 años. ¿Es porque sus ideas no fueran buenas? No. Yo he estado con emprendedores que han montado imperios, y verdaderamente te das cuenta de que la clave era su nivel de compromiso. Su nivel de compromiso, entonces comprometerse no es fácil. Entonces, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata innumerables ideas y espléndidos planes. En el momento en el que alguien se compromete de verdad, no de boquilla, de verdad, el universo también lo hace. Esta es la ley de la atracción, ya descrita en el siglo XIX, ni más ni menos que por Goethe. El universo, la providencia también lo hace. ¿Y cómo lo hace? Toda clase de cosas comienzan a suceder, cosas que jamás habrían sucedido sin su previo compromiso. Total. Es decir, si tú no estás comprometido, no se pone en marcha. Todo un caudal de sucesos se pone en marcha con aquella decisión. ¿Qué tipo de sucesos? Por medio de encuentros inesperados. Te encuentras con personas que te pueden ayudar y no sabes de dónde salen. Recursos insospechados y ayuda material que nunca hubieras podido imaginar. Es decir, la imaginación del ser humano está tan limitada por su forma de pensar en lo que es lógico y lo que no lo es, que llega un momento en que nos limita. Tanto si crees que puedes o sabes que puedes, y así termina Goethe, ponte en marcha. La audacia tiene poder y magia. Entonces aquí sí que nos delimita muy bien los elementos claves de la ley de atracción. Primero, necesitas un verdadero compromiso en tu idea, en tu proyecto, en tu anhelo, en tu sueño. Número 2, tienes que contar con el universo. Y el universo no es alguien al que tú le digas, universo, tráeme esto. No, 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 no. El universo no te va a dar lo que tú quieras, te va a dar lo que tú necesitas. Y lo que nosotros necesitamos es iluminar. Lo que nosotros queremos es brillar. Y ahí el universo no va a colaborar. En que brillemos más, no. En que iluminemos más, sí. La historia de Gandhi es una historia verdaderamente, yo diría, sorprendente. Gandhi padecía lo que se podía llamar una enorme timidez, una timidez profundamente limitante. Como tú has comentado, él se formó como abogado en Inglaterra, ejerció en Bombay y no ganó ningún pleito. Un abogado tiene que tener una buena retórica, tiene que tener una buena capacidad de comunicación. No la tenía. Tuvieron un problema, un familiar que vivía en Sudáfrica, tuvo un problema legal y consideraron la familia que si el joven Mohandas, su nombre es Mohandas, Mahatma quiere decir alma grande, Mohandas Gandhi fuera allí, a lo mejor en el camino se espabilaba, como cuando se manda a un hijo o a un sobrino que se va al extranjero, a ver si con el aire se espabila. Y entonces, ¿qué pasa? Que algo le sacudió profundamente la injusticia que vio. Y este es un punto clave, porque cuando el corazón de un ser humano es tocado con tal nivel de impacto, el cerebro empieza a operar de una forma radicalmente distinta. Entonces Gandhi fue un hombre que ya ni siquiera movilizaba a la gente por su capacidad de comunicación, su simple presencia ya movilizaba.
¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir un poco pues lo que hemos estado hablando antes, que no cabe duda que el elemento genético cuenta, ¿cómo no va a contar? No es el definitivo. Marca una tendencia, pero no determina. Influye, pero no determina. ¿Qué ocurre? Que para que uno dé la vuelta a esa tendencia tiene que tener una fuerza, una motivación. Antes preguntaba María por la motivación. Una motivación lo suficientemente potente para que el cerebro empiece a trabajar de una manera radicalmente distinta. Es lo que te diría. Por eso nunca hay que dar a nadie por perdido. Imaginemos que hubieran dicho, este Mohandas, que no sabe ni siquiera hablar en un juicio. El ser humano siempre nos va a sorprender. Es lo que te diría yo. Fíjate, si nadie se ha dado cuenta, ni en la familia, ni en la escuela, que ese joven tiene talento, yo diría que el problema no está en el joven, está en la familia y en la escuela. Es decir, eso es lo primero que tenemos que ver, que todos tenemos la responsabilidad de buscar el talento, de conectar y de ayudarle a florecer. Pues fíjate, el talento, una forma de descubrirlo es curiosa. El talento viene muy marcado por algo que se te da especialmente bien, pero es tan natural en ti que nunca le has dado importancia. Nunca le has dado importancia. Porque para ti es natural, fluye. Y con frecuencia los demás te lo dicen, pero no te lo dicen como, oye, vaya talento tienes, sino mejor, oye, qué bien se te da hablar, qué bien se te da escribir, qué bien se te da dibujar, qué bien se te da moverte, qué bien se te da resolver conflictos. Y como es natural, no le das ningún valor. Mi experiencia a lo largo de los años me viene a mostrar que uno ha de buscar el talento en aquello que le es natural, porque el talento siempre deja huella, siempre se expresa. Y hay cosas que nos pueden parecer que son irrelevantes. Yo, por ejemplo, me decían de jovencito, oye, cuando cuentas una historia es que nos quedamos absortos. Yo jamás pensé que esto tendría tanto impacto con mis enfermos. Cuando les contaba a mis enfermos las cosas, cómo íbamos a luchar juntos contra la enfermedad, etcétera, etcétera, y yo veía que se producía un estado de ánimo en ellos sorprendente, tampoco pensé que eso tuviera especial valor, ni que me dedicara luego en la segunda etapa de mi vida mucho más al tema de la comunicación, a escribir. Pues eso es lo que quiero decir, que todo ser humano tiene un talento y ese talento va dejando huellas, va mandando mensajes y tenemos que ser un poco más sensibles para entender que el talento tiene muchas formas. Y luego, por otra parte, te diré, Lorenzo, que es muy importante mirar a todo ser humano como se mira aquello que ves como sumamente valioso. De toda la conversación, lo más importante es la forma de mirar. Porque la forma de mirar tiene la capacidad de transmitir con enorme hondura cómo tú estás viendo a esa persona. Cuando tú miras a un ser humano como se mira aquello que es valioso, como somos espejos frente a espejos, esa persona empieza a reconocer su propio valor. Y en ese reconocimiento es más fácil que cualquier talento, cualquier capacidad encuentre un espacio natural para desplegarse. Yo creo que para mí eso es clave. Ver a todo ser humano como grandeza en potencia. Unos lo expresarán en mayor o menor grado, pero esa grandeza está en todo ser humano. ¿Sabes lo que pasa? Yo también tengo 3 hijos y resuena mucho conmigo o resuena mucho en mí lo que dices tú. Es difícil que los hijos aprendan valentía de los padres, porque les queremos tanto que nuestro miedo a que les pase algo, nuestro miedo a que sufran, nuestro miedo a que lo pasen mal, hace que muchas veces tomemos una actitud hiperprotectora. Y a veces son amigos suyos, otros familiares, los que dicen atrévete, prueba esto, etcétera, etcétera. Entonces, yo te diría, en relación a tu pregunta, es decir, como madre, ¿qué puedes hacer? Bueno, en primer lugar, entender que es normal que nuestros hijos se den golpes, es normal que nuestros hijos experimenten frustraciones y es normal que experimenten dolor, si no, no hay crecimiento. Y a veces
los tenemos un poquito entre palmitas, como que no le pase nada, no vaya a sufrir. No. Yo lo que te diría es que hagas 3 cosas. Lo primero es valorarles. Tú ya les estás valorando. Les valoras como personas. La segunda es desafiarles. Es importante que les desafíes para que ellos crezcan. Y la tercera es acompañarles. Es decir, que muchas veces no se sientan solos en el desafío. Hay desafíos que verdaderamente para todo ser humano y en unos niños el que corresponde a su edad, da mucho miedo. Si se sienten acompañados, lo cual no quiere decir llevarles de la mano, si se sienten acompañados se atreven mucho más. Yo haría esas 3 cosas, sencillamente valorarles, desafiarles y acompañarles. Y luego dejar que la naturaleza obre. La realidad y el mundo real, al menos como yo lo veo, es mucho más benevolente que el mundo mental. El mundo mental nos monta unas historias. Yo creo que es experiencia de muchos, si no de todos los que estamos aquí, como cuando alguna cosa nos ha dado miedo y hemos dicho, tengo que hacerlo, y le hemos dicho, pero si no era para tanto. Si no era para tanto. El miedo tenemos que verlo no como un oponente, sino como un compañero imprescindible para crecer. Cuando una persona siente miedo, estamos hablando de los miedos habituales, no estoy hablando de ante el depredador. Cuando una persona siente miedo es porque está tocando las barreras, los límites de su zona de confort. Y esa es la llamada para estirarse. Esa es la llamada para crecer. Toda la magia está fuera de la zona de confort. Todos tenemos miedo. En una ocasión, un piloto, hace muchos años, en norteamericano, los mejores pilotos de Boeing 747, los Jumbo, le preguntaron qué sentía al despegar con 400 pasajeros. Y él dijo, miedo. Y el que entrevistó dijo, Dios mío, ¿pero cómo puede tener usted miedo? Así que dijo, no, yo tengo miedo, que no es lo mismo que el miedo me tenga a mí. Cuando yo tengo miedo, tengo un nivel de atención, un nivel de alerta, un nivel de eficiencia que no tendría si para mí fuera algo banal, estaría mucho más despistado. Ahí estoy atento. Pero el miedo no me tiene a mí, es decir, yo no estoy en pánico. Es completamente diferente. Entonces ese puntito tenemos que verlo. Y luego que vean en ti también, como yo procuro, con mis errores, por supuesto, que vean en mí que hay una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque al final nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos, van a hacer lo que vean. Bueno, creo que ha llegado el momento ya de terminar. Aparte de expresaros mi profunda gratitud por las dimensiones tan amplias y profundas de vuestras preguntas, pues un poco resumir, tal vez desde otro ángulo, lo que hemos estado hablando. Que es que el ser humano es indivisible. O sea, una persona puede tener un hígado, pero una persona es más que su hígado. No somos casos clínicos interesantes, sino seres humanos completos. Y que la faceta física, el cuidado del cuerpo, de la nutrición, el hacer ejercicio físico es muy importante. La faceta mental, dormir bien, dormir suficiente es importante. Es más importante dormir que comer, fisiológicamente hablando. Que la faceta mental es clave, que tenemos que aprender todos a gestionar mejor nuestra mente, a enfocarnos en lo esencial, a usar un lenguaje que nos ayude, no que nos anule, a interpretar las cosas de una forma que nos permita salir adelante, no quedarnos atascados, ¿no? Que el elemento afectivo es esencial, buscar lo positivo en las cosas, más que los porqués, los paraqués, más que los esques, pues tal vez los hayques, a lo mejor más que solo me queda, pues los aún me queda, ¿no? Y que luego hay una dimensión espiritual en la existencia humana que es muy importante y que nos abraza a todos, que es la vida con propósito, es decir, que nuestro propósito no es solo experimentar la felicidad, sino ayudar a otros seres humanos también a ser felices. Decía Martin Buber, un magnífico filósofo alemán, decía que se puede vivir como si fueras el centro de una circunferencia o se puede vivir como si fueras el centro de una elipse. Qué bonito, porque la elipse tiene 2 centros, tú y yo, y así es como se construyen nosotros. Yo creo que todos en la dimensión espiritual
Lo que estamos llamados es a construir un nosotros, a ayudarnos en este viaje fascinante que es la vida, en nuestras distintas facetas, y que la educación, se valore o no, es increíblemente valiosa. ¿Cuántas cosas no tendríamos que padecer si las hubiéramos aprendido a edades más tempranas? ¿Cuántos conflictos no surgirían si los hubiéramos aprendido a resolver en un entorno escolar cuando éramos más jovencitos? ¿Cuántos dones conoceríamos si los hubiéramos descubierto? Entonces, la educación es tarea de todos, y nuestra responsabilidad. Es cada uno, en la medida de sus posibilidades, ayudar a valorar verdaderamente no solo la importancia de la educación, sino la enorme importancia del maestro, la enorme importancia de la relación con el estudiante, valorar al estudiante porque es la persona que está en el momento cumbre de la vida para aprender y descubrir, y entender que esto puede dar un gran sentido a nuestra vida, porque no es solo lo que nosotros logremos, es también el legado que vamos dejando y que puede afectar a muchas generaciones. Tú cambias un sistema educativo, lo mejoras, y eso puede tener un impacto como cuando tiras una piedrecita en un estanque y las ondas se extienden por todas partes. Pues eso, os animo a que cada uno, donde esté, como pueda, en la manera en que vea, viva de acuerdo a unos principios que en el fondo lo único que buscan es darle al ser humano su verdadera dignidad y su grandeza. Gracias.